Bueno, muy buenos días a todos. Hoy vamos a hablar acerca de, de unos temas de circuitos de una materia que veo. En este caso vamos a ver lo que son condensadores, bobina, diodo y transistores. Vamos a empezar con los condensadores. Permítame. Bien, un condensador como tal es un componente eléctrico que almacena carga eléctrica en forma de diferencia de potencial que libera al liberarla posteriormente, para liberarla posteriormente. También se suele llamar capacitor eléctrico. Como tal, en la siguiente imagen vemos varios tipos de condensadores, los cuales se utilizan más a menudo. ¿Para qué sirven? Estos almacenan la carga eléctrica y utilizan dos placas o superficies conductoras en forma de láminas separadas por un material dieléctrico que funciona como un aislante. Estas placas son las que se cargarán eléctricamente cuando las conectemos a una batería o una fuente de tensión. Esas placas se cargarán con la misma cantidad de carga pero con distintos signos, que es positivo o negativo. Una vez cargado ya tenemos entre las dos placas una tensión y está preparada para soltar esta carga cuando la conectemos a un receptor de salida. ¿Qué tipo de condensadores existen? Capacitadores, que las dos palabras significan lo mismo, y se clasifican según el dielectro que utilicen, el dieléctrico que utilicen. Ya vimos antes los tipos, entonces en este caso el tipo no es muy importante, aunque los más utilizados son los electrolíticos, los de papel, los de aire y los cerámicos. En este caso los electrolíticos, podemos ver acá, estos negritos con dos paticas, son condensadores que tienen polaridad, es decir, que tienen negativo y positivo, y son fijos para su conexión. No se puede cambiar la polaridad de sus patillas. Están formados por una disolución química corrosiva. Por eso siempre hay que conectarlos con la polaridad correcta, dado que si no se hace, puede generar como tal un corte y se puede pues, dañar el condensador. Estos tienen una patilla larga y una corta. La larga siempre debe ir al positivo y la corta al negativo. Los condensadores de papel son un tipo de condensador con una construcción de varias capas de láminas de aluminio separadas por hojas de papel engrasadas o enceradas. El papel entre el aluminio actúa como el material dieléctrico, nuevamente como un aislante. Algunos condensadores de papel disponen de una cubierta de cartón, mientras que otros están encapsulados en plástico duro. El siguiente es el condensador de cerámica, es un valor fijo, donde el material cerámico actúa como el dieléctrico, o sea, como el aislante. Se construye de dos o más capas alternantes de cerámica y de un metal de capa en calidad de electrodos. La composición del material cerámico define el comportamiento eléctrico y por lo tanto las aplicaciones. O sí, las aplicaciones. Condensadores cerámicos se dividen en dos clases de aplicación. La clase 1 de los condensadores cerámicos ofrecen una alta estabilidad y bajas pérdidas para aplicaciones de circuitos resonantes. La clase 2 ofrecen una alta eficiencia volumétrica de memoria interna de bypass y aplicaciones de acoplamiento. Las características de estos condensadores es que tienen un código de colores, como lo podemos ver aquí. Son 5 tipos de colores dependiendo del condensador, que estos son similares a las resistencias para calcular el valor de su capacidad, pero en picofaradios. En este caso, el primer color nos dice que el valor de la primera cifra de la capacidad, dice que la primera cifra de la capacidad, el segundo, el de la segunda y el tercero del factor de multiplicación, que es elevado a la 10 al número del código del color. El cuarto color, que es tolerancia, el porcentaje que puede variar del valor teórico, sacado de los primeros tres colores, de su capacidad, por ejemplo, un 10, 20% o 30%. El quinto color nos indica la tensión de trabajo del condensador, es decir, tensión a la que se carga con energía. Siguiente tema, vamos a ver lo que es la bobina.
Las bobinas son componentes pasivos de dos terminales que generan un flujo magnético cuando se hacen circular por ellas una corriente eléctrica. Se fabrican arrollando un hilo conductor sobre un núcleo de material ferromagnético o al aire. Su unidad de medida es el henrio y en el sistema internacional, pero se suelen emplear los submúltiplos mH y mH. Acá podemos ver varios tipos de bobinas enrolladas. Existen varios tipos diversos de bobinas según su núcleo y según su tipo de arrollamiento. Su aplicación principal es como filtro en un circuito electrónico, denominándose comúnmente choques. Las características de la bobina son, la primera, la permeabilidad magnética, que es una característica que tiene gran influencia sobre el núcleo de las bobinas respecto del valor de la inductancia de las mismas. Los materiales ferromagnéticos son muy sensibles a los campos magnéticos y producen un valor o unos valores altos de inductancia. Sin embargo, otros materiales presentan menos sensibilidad a los campos magnéticos. El factor que determina la mayor o menor sensibilidad a estos campos magnéticos se llama permeabilidad magnética. Cuando este factor es grande, el valor de la inductancia también lo es. Segundo factor es de calidad. Relaciona la inductancia con el valor ómnico del hilo de la bobina. La bobina será buena si la inductancia es mayor que el ómnico debido al hilo de la misma. ¿Qué tipos de bobina existen? Primero son las fijas con núcleo de aire. Estas se arrollan sobre un soporte hueco y posteriormente se retira y este queda con un aspecto parecido al de un muelle y se utiliza en frecuencias elevadas. Una variante de la bobina anterior se denomina solenoide y difiere en el aislamiento de las espiras y la presencia de un soporte que no necesariamente tiene que ser cilíndrico, no puede ser en otras formas. Se utiliza también cuando se precisan muchas espiras. Vamos con las otras que son de núcleo sólido. En este caso poseen valores de inductancia más altos que los anteriores debido a su nivel elevado de permeabilidad magnética. El núcleo suele ser de un material ferromagnético y los más usados son la ferrita, aquí, y el ferroscube. Cuando se manejan potencias considerables y las frecuencias que se desean eliminar son bajas, se utilizan núcleos parecidos a los de los transformadores. En este caso, las bobinas de nido de abeja, que son estas, no son las de perrita, sino esas son las de nido de abeja, se utilizan en los circuitos sintonizadores de aparatos de radio en las gamas de onda de media y larga distancia. Gracias a la forma del bobinado se consiguen altos valores inductivos en un volumen mínimo. Seguimos con las bobinas de núcleo toroidal, son estas, toroidal, y esas se caracterizan porque el flujo generado no se dispersa hacia el exterior, ya que de su forma se crea un flujo magnético cerrado, dotándolas de un gran rendimiento y precisión. Las bobinas de ferrita, que son estas arrolladas, so- son arrolladas sobre un núcleo de ferrita, normalmente cilíndricos, con aplicaciones en radio. Es muy interesante desde el punto de vista práctico, ya que permite emplear el conjunto como antena colocándola directamente al receptor. Vamos con los diodos. El diodo es un semiconductor que cuenta con dos terminales. En este caso es un ánodo, que es el positivo, y un cátodo, que es el negativo. Y solo permiten el flujo de electricidad en un solo sentido. Debido a esto, el diodo presenta las mismas características que un interruptor. Los primeros diodos que aparecen eran válvulas o tubos vacíos, llamados válvulas termoiónicas, y que se encontraban construidos por medio de dos electrodos rodeados de un vacío de un tubo de cristal muy similares a las lámparas incandescentes. El diodo es ideal en un componente que presenta resistencia nula al paso de la corriente en un sentido determinado y resistencia infinita al sentido opuesto. Lo indicado anteriormente solo aplica la corriente en un sentido. También se puede notar que al tener el diodo polarizado directamente, esta actúa como un interruptor cerrado.
De modo contrario, al tener el diodo polarizado de manera inversa, o sea que va en sentido contrario, esta actúa como un interruptor abierto, que lo podemos ver, y por lo cual ocasiona que no se complete el circuito. ¿Qué tipos de diodos hay? No existen. Hay varios tipos de diodos que pueden diferir en su aspecto físico, impureza, uso de electrones y algunos que tienen características eléctricas particulares usados por o para una aplicación especial en un circuito. ¿Cuáles son estos tipos? Los más comunes que podemos encontrar son el diodo rectificador, el diodo Zener y el diodo LED. ¿Cuál es el diodo rectificador? ¿O que se utiliza? Este diodo, el rectificador, es útil para pasar solamente la mitad de la energía positiva a la mitad negativa de una señal de corriente alterna mediante el proceso de rectificación. Comúnmente, los circuitos rectificadores son utilizados en el diseño de una fuente de poder donde la potencia de corrección alterna se puede transformar en potencia de corriente directa. Podemos ver un ejemplo de diodo Zener y un diodo LED. Los diodos Zener están diseñados para mantener un voltaje constante en sus terminales. Y el diodo LED es una fuente de luz que emite fotones cuando ésta recibe una corriente eléctrica de muy baja intensidad. Podemos ver como tal los tipos o las características de los diodos. Acá los valores denominados de tensión, BF, que significa tensión directa, o valores denominados de corriente, es directa o inversa. Vamos con el transistor. El transistor es un simétrico o a un triado de vacío relativamente muy pequeño en tamaño. Es una composición de dos palabras, transferencia y varistor. Acá podemos ver varios tipos de transistores. Una diferencia entre el transistor y el diodo es que el diodo se compone de dos capas y una unión, y el transistor está hecho de tres capas con dos uniones. También un transistor puede actuar como un interruptor de encendido apagado, un amplificador, oscilador, conmutador o rectificador. Actualmente estos se encuentran prácticamente en todos los aparatos electrónicos que vemos hoy en día, como son las radios, televisores, reproductores de audio y video, relojes de cuarzo, computadoras, lámparas, tomógrafos celulares, aunque casi siempre están dentro de los circuitos integrados. ¿Qué tipo de transistores hay? Hay transistores de unión bipolar, que son estos, transistores de efecto de campo, son estos, los fototransistores, que aquí podemos ver una imagen como son, que son transistores sensibles a la luz. Un tipo común de fototransistor se asemeja a un transistor bipolar con su base de plomo, eliminado y reemplazado con un área de sensible a la luz. Es por ello que un fototransistor tiene solo dos terminales en lugar de las tres, que podemos ver que tiene dos, en lugar de este que tiene tres patas, que este es un transistor de alta frecuencia. Este transistor de alta frecuencia se utiliza para las señales de alta frecuencia y debe ser capaz de encender y apagar a muy altas velocidades. Los transistores de alta frecuencia se utilizan en aplicaciones de alta frecuencia HF, de frecuencia muy alta, de ultra frecuencia, de televisión por cable o de antena maestra. Como tales, hay muchos más, pero estos como tal son los más conocidos de los tipos de transistores que hay. Muchas gracias por haber escuchado esta breve introducción. Espero que sea de mucha ayuda. Muy bien a todos. Hasta luego.